Okay, good morning, guys. How are you today? Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bueno, recordemos enviar nombre completo y autorización de que la clase se grabe. Bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Ok. Mm, Bueno, mis chicos, como ya saben, ya se acabó el corte número 1 con el envío de la guía 4. A estas alturas ya todos deben tener su nota, si no, pues seguramente hoy se las enviarán sus profes, pero de inglés yo ya les envié sus notas, ¿listo? La nota definitiva del primer corte se la va a dar su directora. ¿Listo? Ya usted se comunica con su directora o su directora se comunica con ustedes. Eso no lo tengo tan claro. Lo que sí tengo claro es que yo no les puedo dar nota definitiva. ¿Listo? Bien. ¿Qué más les comento? Ya con esta guía número 5 se inicia como tal el segundo corte. Bien. El segundo corte se comprende por 4 guías también. ¿Listo? Entonces, ya cuando se envíe la guía número 8, se finaliza el segundo corte y se saca también una nota definitiva. Esa nota definitiva se va a promediar con la nota del primer corte y de ahí va a salir como tal, pues la nota que le dice a usted si pasa o no como tal mi asignatura, ¿listo? Y pues lo mismo con las otras asignaturas también. Mm, bueno, entonces pues vamos a comenzar. El tema de la guía número 5 es el tema del past simple, ¿listo? Pasado simple. Bien, recordemos que nosotros para poder comunicarnos necesitamos expresar un tiempo, ¿sí? Nosotros digamos que comprendemos la realidad por pasado, presente y futuro. ¿Listo? Entonces, cuando finalizamos la guía 4, acabamos como tal el tema del presente. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con el tema del pasado. Bueno, past simple, ok. Entonces, pues vamos a prestar atención, cualquier duda, no duden en levantar la manito y la respondemos. ¿Listo? Recuerden, de nuevo les repito, enviar nombre completo y autorización de que la clase se grabe. El nombre completo se envía porque de ahí se toma la asistencia. ¿Listo? Digamos que usted entró a la clase, estuvo toda la clase, pero usted no envió la autorización de que la clase se grabara ni el nombre completo, no queda como si hubiera asistido. ¿Por qué? Porque yo saco la asistencia después de ahí. ¿Listo? Entonces, si usted no envió su nombre ni su autorización, pues yo no sé si usted entró o no. A menos de que haya participado y que haya escrito algo y que quede como tal la evidencia de que usted sí estuvo en la clase. Pero de lo contrario, pues no queda como si usted no hubiera estado en clase y pues ahí sí que puedo hacer. ¿Cómo voy a saber yo si usted entró o no? Entonces, por favor, recuerden enviar nombre completo y autorización de que la clase se grabe. Bien. Bueno, entonces, vamos a comenzar. El pasado simple
lo vamos a utilizar para expresar hechos que ya ocurrieron. ¿Listo? Hechos del pasado, que pasaron ayer, que pasaron anoche, que pasaron hace una hora, que pasaron la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, ¿sí? Acciones que ya ocurrieron. ¿Bien? Cuando yo utilizo el pasado simple, hay dos tipos de verbos, mis chicos. Recordemos que son los verbos. Los verbos son las acciones que se realizan. Cuando yo utilizo el pasado simple, siempre voy a utilizar un verbo de una acción que ya ocurrió. ¿Listo? Hay dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Bien? Los verbos regulares se llaman regulares porque al momento de conjugarlos en pasado simple, su estructura siempre va a tender a ser la misma. Y es que vamos a agregar la terminación ed al final del verbo. Por ejemplo, vean acá, el verbo play. ¿Qué es play, chicos? ¿Quién me dice? ¿Juegos? No, no es ¿Juegos? juegos. Es como inicio. Sí, empezar o algo Mm, así. no. Ok, bueno, verbo. Cuando yo hablo de verbo, me refiero a la acción. Por eso no puede ser juegos, porque juegos sería un sustantivo, ¿no? Sería jugar, como dijo Andrés. Exacto. Sería el verbo jugar. Ujú. Inicio, bueno, resulta que a veces vamos a encontrar ciertas, digamos, por ejemplo, en los controles o cuando vamos a jugar un juego que le vamos a dar play, realmente no es inicio, sino es jugar, ¿sí? A eso hace referencia play, a jugar. Bien, listo. Entonces acá tenemos el verbo play. Simplemente le agregamos la terminación ed, iri, y ya nos quedó en pasado, ¿sí? Acá dice, he played tennis last Friday. ¿M? Él jugó tenis el viernes pasado. Bien, como ven, es una acción que ya ocurrió porque está en pasado. ¿Y qué me dice el pasado? Primero el verbo porque está con la terminación ed y esta expresión, last Friday. Bien, listo. Y luego vamos a tener los verbos irregulares. Se denominan irregulares porque no siguen como tal un patrón, ¿sí? Quiere decir que cambian, son diferentes. Por ejemplo, tenemos el verbo went. Went, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Alguno sabe qué significa went? Es el pasado de un verbo. ¿No? Ok, No, went. Went es el pasado del verbo go. And what is go? ¿Qué es go? vamos, creo. Ir. Entonces, acá, ¿qué dice? She went to Italy yesterday. Italia, ayer. Entonces, ¿qué dice ahí? Ella fue a Italia ayer. Muy bien, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Go no tiene ninguna, digamos que no hay una relación con went, ¿sí? No hay nada igual del presente al pasado. Se denominan verbos irregulares porque su estructura cambia. Hay algunos verbos en donde solamente les cambia una letra, pero hay otros verbos en donde su estructura cambia totalmente, como en este caso del verbo go. En pasado cambia a went. ¿Listo? Entonces, esos son los verbos irregulares. Vamos a hacer énfasis sobre todo en los verbos regulares. Ahora, también vamos a conocer, les presento si no lo conocen, a el auxiliar did. Mucho gusto, auxiliar did. ¿Listo? Este auxiliar lo vamos a utilizar así como lo utilizábamos en el presente simple. ¿Cuál es el pasado del verbo do? Pues did. ¿Listo? Este es el pasado del verbo do.
perdón. Así como lo utilizábamos en presente simple, lo vamos a utilizar en pasado simple, con la diferencia de que acá no tenemos que cambiarlo, digamos que porque esté con el pronombre en tercera persona que le agregábamos s o es, ¿no? Acá no, acá did lo vamos a utilizar para todos los pronombres, ¿bien? Eso sí va a tener una característica y es que cuando utilizamos el auxiliar, el verbo queda en su forma intacta, ¿sí? Cuando utilizo el auxiliar, ya sea para la estructura negativa o interrogativa, yo al verbo no le hago nada. Bien, acá lo teníamos en pasado el verbo. Estábamos diciendo, he played tennis last Friday. Él jugó tenis el viernes pasado. Y acá estamos diciendo, he didn't play tennis last Friday. Él no jugó tenis el viernes pasado. Entonces vean el verbo. Ya al verbo no le hago nada. ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar. ¿Listo? Y cuando hago preguntas, entonces recordemos que siempre, ya sea en cualquier estructura gramática, el auxiliar va de primeras. Y cuando usábamos verbo to be, pues el verbo to be era el que iba de primeras. ¿Bien? En este caso, pues es el auxiliar did porque es pasado, va de primeras. Luego vamos a tener al pronombre, luego el verbo en su forma base, vean. Acá teníamos el verbo en pasado, como went, mírenlo acá. Y acá nos queda en su forma base, ¿por qué? Porque ya tenemos el auxiliar en pasado. Entonces al verbo no le tenemos que hacer nada. Did she go to Italy yesterday? Ella fue a Italia ayer. Bien. Denme un momento, tomo agua. Me está molestando mucho la garganta. I don't know why. Bueno, ahora también vamos a tener, bueno, antes que continuar con el verbo to be, les tengo que decir que estas estructuras que estamos utilizando acá, agregando ed o cambiando la estructura del verbo o utilizando como tal el auxiliar did, eso lo usamos con los verbos en general, ¿sí? Por ejemplo, verbo correr, que en pasado es ran, el verbo sentarse que es sat, el verbo comer que es eh, eh, ate, y bueno, hay diferentes ejemplos, ¿no? Con todos los verbos vamos a utilizar esta estructura, pero con el verbo to be, que es el verbo ser o estar, hay un tipo de estructura específica. Aquí estamos recordando lo que vimos en la guía, creo que en la guía 2, no lo recuerdo bien. ¿Listo? Entonces, el verbo to be tiene una estructura específica cuando lo utilizamos en pasado. Y es que el verbo to be cambia a was o were, ¿sí? Que was lo vamos a utilizar con qué pronombres? Punto al que me diga. Ciclo 4, ok. ¿Quién me dice? ¿Con qué pronombre se utiliza was? Con todos menos she, he o it. Pero te faltó uno. Litze León. Sí, Litze, pero dijiste she, he o it, ¿cierto? Muy bien, pero hay Con otro pronombre. I, Ay, you. perfecto. No, stop. I Sí. se utiliza con was. ¿Listo? I también se utiliza con was. Así como she, he o it. ¿Bien? Y where ya se va a utilizar con el resto, que el resto va a ser They no- you. Dime. Ok. El resto they, profe. va a ser, El que faltaba ok, era they.
No, 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 stop, mis chicas, stop, stop, stop. A ver, was, solamente was, este solito. Se utiliza con I, con she, con he y con it. Was, ¿sí? Este. Y where ya se va a utilizar con you, con they y con we, ¿sí? We, you, they. Entonces, va a mantener la misma estructura. Si es que la oración es negativa, pues se agrega ya sea la palabra not o la contracción. Y si es una pregunta, pues va de primeras. ¿Listo? Entonces acá, Susan was my best friend. Susan está representando el pronombre en tercera persona she, así que va con was. James está representando el pronombre en tercera persona he, así que va con was también. Y se le está agregando la contracción de la palabra not. Y por último tenemos, were they close friends? Son, bueno, fueron ellos amigos cercanos. Were porque they es un pronombre que no es en tercera persona, entonces va con were. ¿Listo? Sigamos. Profe, perdón, ¿qué es Dime. close? ¿No es cerrar? Sí, 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 sí. Close es un término que significa, bueno, es un verbo que significa cerrar, pero también se utiliza como expresión de cerca, close. Cuando decimos close to me es acércate. O she is close to her, ella está cerca de ella. O him, ella está cerca de él. Closer. Closer es un término para expresar cercanía. ¿Listo? En este caso, Listo. were they close friends es que fueron amigos cercanos. A eso Gracias. hace referencia a este término. Listo. Ahora entonces pues vamos a sumergirnos más en la gramática y vamos a, digamos que a comenzar con los verbos regulares. ¿Listo? ¿Qué decimos de los verbos regulares? ¿Qué entendimos de lo que les dije al inicio? ¿Qué son los verbos regulares? ¿Por qué se caracterizan? ¿No? ¿No pusieron cuidado? Cuando yo digo verbo regular, ¿a qué hago referencia? A que no cambia su estructura. ¿Y cuál es la tendencia? ¿La recuerdas? ¿Qué es lo que casi siempre se va a agregar? En pasado. Creo que era ED. No Muy recuerdo bien. bien, David, listo, punto. Gracias. Listo. Como dice David, exacto, recordemos que los verbos regulares son los que mantienen como la misma estructura, ¿sí? El patrón es el mismo. En el caso del pasado, los verbos regulares se van a caracterizar porque se les agrega la terminación ed. ¿Bien? Entonces, vamos a ver algunas reglas ortográficas. ¿Listo? Entonces, la primera regla nos dice que los verbos acabados en e, ¿sí? No es necesario volver a agregar ed, sino que simplemente se le agrega la d. Por ejemplo, el verbo hope. What is hope? ¿Alguno sabe qué es hope? Si no estoy mal, es esperanza. Sí, sí, está bien. Hope es esperanza. Eh, como verbo va a ser esperar. ¿Listo? I hope you will be okay. Yo espero que estés muy bien. ¿Listo? Behave. Somebody knows? What is behave? Behave viene de eso sería como un sustantivo, me parece, sí, de behavior, que es comportamiento. ¿Listo? Entonces, behave
va a ser, pues, comportar, ¿sí? Como conducta, hace referencia a la conducta. Y luego tenemos live, ¿listo? ¿Qué live qué es? Vida. No, vida no es. Verbo. ¿Vivo será? No, hay Vivir. verbo, mis Vivir. chicos. Vivir, Vivir. por Dios, obvio. Bu- No, no. Listo, obvio, pues vivir. Ajá, en este caso, verbo vivir. Live. ¿Mm? Estos verbos se caracterizan porque terminan en E. ¿Listo? Entonces terminan en E, así que simplemente les agrego la D. No es que vuelva y le ponga otra E de más y escriba y me quede, por ejemplo, hopped o behaved o lived, ¿sí? Como alargando la D, no. Simplemente le agrego la D y ya me queda en pasado. ¿Listo? Bueno. Sigamos. Bueno, hay otra regla gramatical que es importante que tengamos en cuenta y es que cuando los verbos son monosílabos acabados en una sola consonante precedida por una vocal, duplica la consonante. ¿Cómo así que es ese enredo, profe? Primero que nada, ¿qué es monosílabo? ¿Qué significa monosílabo? O monosilábico, acá dice. Que son 2 sílabas. Mono. Mono Ah, significa una sola, perdón. Una una sola. sola sílaba. Ujú. Un ejemplo de una palabra en español que sea monosílaba. La. Otra, sea más, ¿El? más palabra. ¿El? No. Esos son más bien artículos. ¿Como Sí sí? son monosílabos, pero ¿Sí? palabras. Por ejemplo, sin, por ejemplo, Sol. sol, por ejemplo, sal, ¿sí? Esas palabras son monosílabas porque solamente tienen una sílaba, ¿bien? A ver, una palabra bisílaba. Cuando yo digo bisílaba me refiero a 2 sílabas. Entonces, una palabra bisílaba en español. A ver, pensemos. Cama, mesa, silla. Cama, mesa, silla. Sí, son 2. A eso hace referencia cuando es monosilábico o bisilábico. ¿Listo? En este caso, pues por supuesto que en el inglés también vamos a tener ese tipo de caracterización de las palabras, ¿sí? Entonces, cuando las palabras son monosilábicas, como estas, stop, sin, here, ¿sí? Van a caracterizarse porque cuando las pasamos a pasado, debemos duplicar la última consonante. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? A veces no sabemos cómo se pronuncian las palabras. Entonces, profe, ¿ahí qué hacemos? Cuando las palabras son cortas y tienen solamente una vocal, como en estas, miren, es una palabra corta y tiene una sola vocal, palabra corta tiene una sola vocal, palabra corta y tiene una sola vocal, ya sé que voy a duplicar la última consonante. ¿Listo? Entonces, pues obviamente que muchas veces no vamos a saber cómo se pronuncia cada palabra. Entonces, pues vamos a guiarnos por la estructura que les acabé de mencionar. ¿Listo? ¿Qué es stop? Parar. Parar. Muy bien. Sin. Nobody knows. Pecar. ¿Listo? Pecar. Hace referencia al pecado. Pecadores. Y here. What is here? Abrazar. Muy bien. Here for you. Exacto. Entonces vean lo que se hace, como vemos que es un verbo corto que tiene una sola vocal, duplicamos la consonante, la última consonante, y agregamos la terminación ed. ¿Sí ven? Duplicamos consonante, terminación ed, tarará, tarará. ¿Listo? Bien. Sigamos. Bueno, estas son otras reglas gramaticales que son un poquitico más complicadas. ¿Listo? Nos dice acá,
Los verbos de dos o más sílabas que acaben en una sola consonante precedida de una vocal duplican la consonante final cuando el acento recae en la última sílaba. Por ejemplo, tenemos admit, que aquí sí va a ser necesario cambiar, sí, duplicar ahí, no me debo enredar, duplicar la última consonante como admit y prefer, pero van a haber casos en donde no va a ser necesario duplicar la última consonante. Y eso digamos que cuando yo sé que debo duplicar o no, cuando son este tipo de palabras que son bisilábicas, es cuando el acento recae en la última sílaba. ¿Qué pasa? Esto ya es un poquitico más avanzado, requiere de práctica. Entonces, digamos que esto pues se los comento porque esa es la estructura gramatical, pero nosotros no nos debemos estresar por saber cuándo debo duplicar o no. Cuando sí obligatoriamente tenemos que aprender a duplicar es cuando el verbo es corto y tiene una sola vocal. ¿Listo? Porque es más, pues digamos que es más directo para nosotros esto. Pero acá no, porque acá sí depende de la pronunciación. Entonces, pues esto es un poquitico más avanzado, entonces pues esto, no se preocupen por eso, simplemente es para que sepan que hay veces cuando el verbo va a ser necesario duplicarle la última consonante y cuando no. ¿Listo? Y eso va a depender de qué, de la pronunciación. Bueno, sigamos. Ok, esto sí es súper importante. Los verbos acabados en consonante más y o y cambian la y por la i latina y allá añaden, perdón, la terminación ed. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo occupy, carry, study. ¿Mm? ¿Qué pasa? Solamente vamos a cambiar la y por la i latina cuando antes de la y hay una consonante. ¿Listo? Cuando hay una vocal, no le hacemos nada, la dejamos tal cual. Por ejemplo, acá el verbo play. Hay una vocal antes de la y, entonces no le hacemos nada al verbo. Cuando hay una consonante antes de la y, sí cambiamos la y por la i latina y agregamos la terminación ed. ¿Listo? Entonces tenemos occupy, vean cómo cambia, carry, vean cómo cambia, study, cómo cambia. ¿Listo? Este es súper importante, este lo utilizamos muchísimo, ¿no? What is occupy? Occupy, Ocupar, como verbo. Sería ocupar. ¿Listo? Yo ocupo, tú ocupas, él ocupa, sí, ocupar. ¿Bien? Carry. Carry, este verbo es bonito. What is carry? ¿No? ¿Ninguno? Carry es llevar, ¿listo? Pero yo digo que es bonito porque carry, bueno, acá va un dato extra que les puede ser útil en cualquier momento. Resulta que en el inglés existen algo que se llaman los phrasal verbs. Eso ya es mucho más avanzado. No vamos a ver eso en el curso, pero se los comento igual. Los phrasal verbs son verbos que van a conjugarse con algunas preposiciones y me van a indicar una acción. Por ejemplo, este verbo carry, cuando yo lo utilizo con la preposición on, decir carry on, significa continuar. ¿Listo? Continuar, como de no rendirse, de seguir siempre. Entonces yo le tengo como cierto cariño a este verbo, no sé por qué cuando lo aprendí nunca lo olvidé. Carry on, continuar. Pero solito, sin la preposición on, carry significa llevar. ¿Bien? Y study, pues estudiar, ¿no? Muy fácil. Play, ya sabemos que significa jugar y también tiene otro significado que es. ¿Quién me dice? Recuerden que play tiene dos significados, mis chicos. ¿Cuál es?
¿Cuál es el segundo? Ya sabemos que uno es jugar y el otro va a ser Empezar o encender. no. mm, mm. Empezar sería start. Cuando los videojuegos nos dicen a nosotros play es jugar, hacen referencia a eso. No tan chistosa, Angie. Como que le voy a bajar un punto por chistosa. A ver, play tiene dos significados. Ya esto lo habíamos explicado, pero bueno. Tenemos el verbo play como la opción de jugar. Ay, qué lástima que yo no pueda escribir. Acá es que esto se vuelve muy difícil. A ver, opciones de puntero, pluma. Tenemos jugar, ¿cierto? Y tenemos tocar, ¿sí? Pero no tocar cualquier cosa, sino tocar ¿qué? Tocar instrumentos musicales. ¿Listo? A eso hace referencia, a tocar instrumentos, no sé qué dice ahí. Bueno, instrumentos musicales, ¿sí? A eso hace referencia. Puedo utilizar el verbo play para hablar, por ejemplo, de jugar fútbol. I play football. I play video games. I play whatever, ¿sí? Jugar cualquier cosa, un juego como tal. Cuando estamos jugando videojuegos, perdón, y nos dice play, no significa empezar, significa jugar. Empezar, hay muchos otros verbos. Está el verbo start, que significa como tal empezar, o el verbo, bueno, no recuerdo otros, pero hay más verbos que se utilizan para decir empezar, ¿sí? Pero para jugar está perdón, el verbo play. ¿M? Y para hablar de tocar instrumentos musicales, también utilizamos el verbo play. I play the guitar, I play the piano, I play the battery, ¿sí? Tocar los instrumentos musicales se utiliza el verbo play. ¿Listo? Se puede utilizar para las dos. Ahora, para decir tocar una superficie, si digamos tocar la mesa, tocar el cuaderno, tocar la persona, ¿sí? Se utiliza el verbo. ¿Alguno sabe cuál verbo es? Touch. No, estos chicos están más perdidos en ese inglés. Touch. Listo, touch. Touch es el verbo que se utiliza para referirse a tocar superficies, tocar cosas como tal. Ay, esto es tan difícil. De verdad detesto escribir con el mouse. Cosas. Ajá, ya. ¿Listo? Touch lo voy a utilizar para tocar cosas. ¿Listo? Tocar superficies. Utilizar el sentido del tacto. Bien. Pero para tocar instrumentos, nosotros utilizamos el mismo verbo para tocar instrumentos, pero en el inglés no. En el inglés utilizas el verbo play, que va a ser lo mismo que también jugar. Pero obviamente el contexto va a cambiar totalmente. ¿Listo? Entonces, quedó claro, chicos, que el verbo play tiene dos significados, que va a ser jugar y tocar instrumentos musicales, y que para hablar de tocar cualquier cosa se utiliza la superficie. ¿Listo? Ahorita al final les vuelvo a preguntar a ver si les quedó claro. Angie, ¿qué no entendiste? ¿No entendiste lo que expliqué acá? ¿Algo no entendiste de acá? Pero sí quedó claro lo de que cuando
antes de la Y hay una vocal, se cambia la Y por la, perdón, hay una consonante, se cambia la Y por la I latina. Y cuando hay una vocal, el verbo queda tal cual. Eso sí lo entendiste, ¿sí? Bueno, esto sí vamos a omitirlo, porque es que esto ya es mucho más difícil. O sea, esto es fácil, o sea, tampoco es imposible de entender, pero ¿qué pasa? Es que depende también de que ustedes mantengan pronunciando y pues ustedes no mantienen con eso. Lo que sí hay que tener súper claro es esto. Esto sí hay que tenerlo súper claro. Y es que cuando el verbo es corto y tiene una sola vocal, debo duplicar la consonante. Esto sí es súper obligatorio. Y que cuando el verbo termina en y antes de la y hay una consonante, debo cambiar la y por la i latina, la i del puntico, y ahí sí agregar la terminación ed. Bien, y que cuando no hay una consonante sino una vocal, hay que dejar el verbo tal cual, ¿sí? Queda, por ejemplo, acá. Otro ejemplo sería, por ejemplo, pray. Pray, ¿qué es pray? Pray es orar, ¿listo? Pray es orar. Entonces, si lo voy a pasar a pasado, ¿cómo me quedaría? ¿Está bien si lo escribo así? Esto sería una R. Pray. ¿Estaría bien si lo dejo así, chicos? Esto es una I latina, ¿listo? ¿Estaría bien o no? No, ¿Por qué? Porque estaría mal. porque tiene vocal. Porque tiene una vocal antes de la Y. Entonces, cuando tiene vocal, lo dejo tal cual. ¿Listo? Bien. Muy bien, Gileni. Punto. Sigamos. Bueno, acá ya vamos como tal a la aplicación. ¿Listo? Cuando vamos a hablar de acciones que ya pasaron, podemos utilizar ciertas expresiones que me indiquen como tal el pasado. Por ejemplo, nosotros en el español utilizamos ayer, antier, el mes pasado, el año pasado, anoche, ¿sí? Son expresiones que me indican como tal pasado. Obviamente en el inglés también las hay. Ok, déjenme ver que alguien me está escribiendo. Ah, man, qué pena la grosería, pero no, bueno, ya ahorita solucionamos. Bueno, sigamos entonces. Tengo el verbo, perdón, tengo las expresiones que están acá. Entonces, por ejemplo, yesterday. Yesterday significa ayer. ¿Listo? Ayer. The day before yesterday. ¿A qué día estaría haciendo referencia? ¿A qué expresión en español? The day before yesterday. Before, ¿qué significa? ¿Alguno sabe qué significa before? Ok, bueno. Before. I'm sorry, guys. I hate to write with mouse. Before. Before significa antes. ¿Listo? Antes. Y after significa después. No se vayan a confundir por el tamaño de la palabra o por el que comienza con similaridad. No. Antes es al revés, ¿sí? Before en español significa antes. Y after significa después, ¿sí? Es como contraria la traducción por el tamaño. Apréndanselo de esa manera. Before, antes, after, después. After, no se les olvide los after party,
¿sí? After party, ¿qué significa? Después de la fiesta, como el amanecedero. ¿M? After significa después. Before, antes. ¿M? The day before yesterday. Si before significa antes, entonces, ¿qué significaría esta expresión? El, day, día, before, antes, yesterday, ayer. En español, ¿cómo le diríamos? Es como antier. ¿El día antes de ayer? El día antes de ayer, exactamente, antier. Muy bien. Eso sería. Nosotros le decimos antier, pero en el inglés sí se utiliza esta expresión súper larga. The day before yesterday. ¿Listo? Ahora, para hablar de la semana pasada, del año pasado, del mes pasado, de hace 2 años, ¿sí? Bueno, cuando utilizamos el término pasado, en el inglés va a ser last. ¿Listo? Last. Last day, el día pasado. Last hour, la hora pasada. Bueno, eso no se usa, pero para que me entiendan, ¿sí? Last. Last se utiliza para expresar pasado. Last year, el año pasado. Last month, el mes pasado. Last week, semana pasada. ¿Listo? Week. Week, oh my God. Week es semana. ¿Listo? Year es año. Y month, acá no está, pero es mes. Month. Month. M-O-N-T-H. Month. Significa mes. ¿Bien? Mes. Año, year, semana, week. ¿Listo? Last. Ahora, cuando vamos a referirnos a alguna fecha, por ejemplo, ¿hace cuánto están comprometidos? ¿Sí? Le preguntan a una pareja, ¿hace cuánto están comprometidos? Ellos van a decir, hace 2 años, hace 10 años, hace 5 años, hace 2 meses, whatever. Para decir hace tanto, ¿sí? Vamos a utilizar el término ago. Y ago quiere decir atrás. ¿Listo? 2 years ago. 5 years ago. Por ejemplo, es muy común ver esto en las películas, cuando van a contar algo sobre la historia, ¿sí? Y dicen, por ejemplo, 5 years ago. Hace referencia a que eso ocurrió hace 10 años. ¿Listo? Ago significa atrás. ¿Bien? Y pues esta terminología se va a utilizar sobre todo para hablar de fechas, ¿sí? Para hablar de hechos que son muy viejos. Ago, antes. Bien, atrás. Eso es. ¿Quedó claro la diferencia entre before y after? Vimos las expresiones, por favor anótenlas, tómenle foto, pantallazo, ya ustedes deciden. ¿Listo? Yesterday es ayer, the day before yesterday es antier o el día antes de ayer. Last week es semana pasada, last year es año pasado, en este caso sería last month, que sería el mes pasado, 2 years ago, que sería hace 2 años o 2 años atrás, y listo. ¿Bien? Ok. Ok, listo. Ya este espacio es para hacer ejemplos. Bueno, entonces, si tengo unas diapositivas por acá. Estas. Ok. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es pasar estos verbos a pasado. ¿Listo? Entonces, pasen por favor estos 5 primeros ustedes solitos. Escríbanme en el chat cómo los pasarían a pasado, según lo que acabamos de explicar. ¿Listo? Hasta acá, hasta el 5. A ver, ¿cómo lo hacen? Estos 5. Dance significa bailar. Plan, planear. Clean, limpiar. Type es una expresión que se utiliza para chatear.
Cuando ustedes están typing, ¿sí? Significa que están chateando, pero entonces en el celular, cuando ustedes typean, si digamos que vamos a utilizar este verbo de esta manera para poder explicarlo, quiere decir que están chateando, pero entonces en el celular, digamos, están en el WhatsApp, están en el Messenger, en el Instagram, chateando desde el celular. A eso se le llama type, ¿m? Typing, ¿bien? Y study es estudiar. ¿Listo? Entonces pasemos estos verbos a pasado. ¿Cómo nos quedan? También tengo que aclarar que estos son verbos regulares, ¿sí? Porque los verbos irregulares ya son otra cosa. Entonces, por ahora, concentrémonos en los regulares. Entonces, escríbame aquí al chat. ¿Cómo pasarían esos verbos a pasado? Ay, no, chicos, estoy recibiendo regaños por todos lados. Imagínense que yo siempre debo enviar los links los días viernes. Pero entonces ayer se me pasó enviarles el link, me acordé, ya eran las 9 de la noche, entonces ya era muy tarde. Entonces yo dije, no, ya me da pena enviarles el link hasta ahora. Entonces dije, no se los voy a enviar hoy. Y ya me están regañando, ay, no. Y mañana imagínense que tengo que estar pues obviamente en la marcha porque todos debemos estar, pero también tengo que presentar un examen mañana, entonces no sé qué voy a hacer con mi vida en estos momentos. Estoy súper preocupada, no sé qué voy a hacer. Me tocará irme temprano de la marcha, ir un ratico y ya, porque pues también... Buenos días, profe, soy David. Es que para avisarle que mañana no puedo ir a la marcha porque mi mamá toca trabajar. Le Por toca favor, trabajar. avísale a la directora de tu sede. Ah, listo, sí, señora. Bueno, chicos, ¿cómo les quedaron esos verbos? A ver. No, nobody has written anything. Ninguno ha escrito nada, ¿no entendieron? Bueno, me tocará dedocracia como siempre. A ver, Dylan, ¿cómo pondrías el primero? Dylan Torres. Dylan, are you in class? Si no entendieron, no, profe, es que la verdad no entendí un pepino. Pues por favor, dígame. Yo los comprendo, pero si se queda callado, pues no, ahí sí tomo como si no hubiera estado en clase. La verdad. No, Dylan no está. Dylan Torres a la 1, Dylan Torres a las 2. Dylan Torres se fue. Él salió voluntariamente. Ok, entonces David Rico nos dice danced, planned, cleaned. Bueno, está bien. Type, faltó type y study. Ok, vamos a ver cómo lo hizo Andrés. Andrés puso dance, muy bien. Cleaned, no, bueno, esta estaría mal. Cleaned, muy bien. Type, no, no lo hiciste. Y studied, muy bien, studied. Perfecto. Ahora, plan, chicos, recordemos, cuando el verbo es pequeño y tiene una sola vocal, ¿qué hago con la consonante? La duplico. La duplico, entonces agrego la otra consonante y la terminación ed. ¿Listo? Y type está súper fácil. Type, ¿qué le hago ahí? Pues ya acaba en e, pues simplemente le agrego la d y ya. ¿Listo? Planes no, eso, ya, mucho mejor. Tú eres, ¿cómo eres? ¿Valentina? ¿Vanessa? Ay, siempre se me olvida. Valen, Valentina, profe. Valentina.
Ay, qué bonita voz. Bien, dance, playing, playing, type, study. Muy bien, Yadira. Ujú. Puntico para Yadira. Y a ver, Ángela Granados. Ángela Granados es un chico, ¿cierto? ¿Cómo es tu nombre? Sí, señora, David Steven León Rodríguez. David, ¿qué pasó? ¿Por qué no entendiste? ¿No pusiste atención? ¿Que no te quedó claro? Profe, es que estoy un poquito confundido, casi no entendí. ¿Qué no entendiste? A ver, ¿de qué tema estamos hablando? ¿De qué tema hace referencia a esto que estamos haciendo? ¿No sabes de qué tema estamos hablando, compañero? Se fue, profe. No, pues sí, mucho iba a entender. Bueno, a ver, ya volviste. Por favor, coméntame. ¿Y los demás tampoco entendieron? Jerlison. Sobre el pasado. Es, sí, es sobre el No, pasado. no te preocupes, David. No, yo sé que tú sí estás en la clase, pero las otras personas que no han enviado nada, estas Profe, personas, ¿qué? yo también tengo como novita, pero en pasado ya, pero ya es menos que antes. Pero ahí medio medio. ¿Cómo? No te entendí. Otra vez. Profesora, aquí, o sea, tengo la duda, como el verbo en pasado un poco. ¿Sí me entiendes? Como que lo Sí, confundo con otro verbo, con el sí, wash y el wear. Pero ahí va ese. como entendiendo, sí, profe. Ya. Listo. Entonces, eso es normal. A todos nos pasa. A mí también me pasó en su momento que me confundía mucho. Was y were va a ser única y exclusivamente para el verbo to be, para hablar de ser o estar, para decir fui o estuve, ¿sí? Ese va a ser el was o were. Para el resto de los verbos, como por ejemplo bailar, ¿cómo es que es esto? Planear, limpiar, chatear, estudiar, comprar, ver, jugar, eh, parar, lavar, trabajar. Shave es afeitar, llevar, escuchar. Bueno, como todos estos verbos, para todo el montón de verbos que hay, se utiliza esta estructura. Pero was y were va a ser único y exclusivo de el verbo to be, ¿sí? De ser o estar. En ese caso sería fui o estuve. ¿M? Entonces, muy bien, muy buen aporte porque es muy normal que nos confundamos con eso. ¿Listo? Bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Entonces, ¿nadie más entendió? De los que nadie ha escrito, por ejemplo, Julián Suárez, Karen Montañez, Mariana Vega, Jerlison Mota. ¿M? ¿Ustedes qué, chicos? ¿No entendieron? Vladimir, Ana, o simplemente están conectados, pero todavía están durmiendo. Por allá están hablando con su mamá, con su novio. Están chateando y a mí me ignoran. ¿Mm? Oh my gosh, guys. Profe, yo Bueno, sí entendí. ¿y por qué no enviaste los ejercicios? Es que yo subí el volumen, pero no se me escucha bien. Pero ¿por qué no enviaste los ejercicios? Me refiero a lo que les dije, que escribieran estos verbos en pasado. Por eso es que no escuché bien y por eso no escribí. Ya. Bueno. A ver, entonces, ¿cómo pasaríamos a ver este verbo? ¿Quién me dice? ¿Cómo pasaríamos este verbo a pasado?
Muy bien, Angie. Ay, pusiste atención. Listo. Chicos, última cosita. ¿Cómo utilizo el verbo play? Alguien, a ver, al que yo le pregunte más bien, porque sé que ahí me pusieron atención. A ver, Cristian Gómez, bueno, no, ¿cuáles son los usos de el verbo play? Cristian Gómez. No, bye. A la una, a las dos, a las tres. ¿No ha escrito nada al chat? Creo que no. No, no, no. Ok, bueno, Cristian, no asististe a clase. A ver, otra persona. Ana María Quiñones. Ana María Quiñones. Ana María Quiñones a la una. Ana María Quiñones a las dos. Y Ana María Quiñones a las tres. Estas personas quedan como si no hubieran asistido. ¿Listo, chicos? Porque pues, qué gracia. Qué gracia yo acá explicándoles y que queden como que hubieran asistido, pero en realidad no estaban en clase, ¿no? Y tampoco es justo con las personas que sí ponen atención y que están en la clase y participan y todo. No es justo. Entonces, por eso se sacan de la clase y quedan como si no hubieran asistido. A ver, Mariana Vega, tú alzaste la mano. Mariana, no, toca ponerles los mudos. A ver, bueno, última oportunidad. Andrés Gutiérrez. Andrés Gutiérrez a la una. Profe, Andrés, dime. le escribieron por el chat. Ok, ok, Andrés bueno, sí. Gutiérrez. Ok, vamos a mirar. Play. Andrés, sí, sí, digamos que lo estaríamos pasando a pasado, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los usos del verbo play? ¿Cómo podemos utilizar el verbo play? Recordemos que hay dos usos. ¿Cuáles son? Eso ya lo expliqué ahorita, les hice, Jugar y tocar. pero le estoy preguntando a Andrés. Perdón. Pero bueno, entendiste. Ajá. ¿Pero tocar qué? ¿Tocar mesas? Tocar instrumentos. Exacto. Recordemos que el verbo play se utiliza para hablar de jugar cualquier juego y para tocar instrumentos musicales. Y que para tocar superficies, ¿sí? Del sentido del tacto. ¿M? ¿Cuáles? Show. Touch. 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 Muy bien. Ujú. Eso es. No sé si han escuchado, por ejemplo. Ay, no, ya se me acabó la clase, chicos. Bye, guys. See you tomorrow. Tomorrow we see you. Okay, I'm gonna finish the class. Gracias, profe. Okay. Gracias, profe.